Ahora muchachos, podemos seguir con el tema de vectores y vamos a checar el tema de resultante y el ángulo. Aquí tenemos un sistema de vectores, tenemos A, B, C, tenemos estos vectores y pues nosotros podemos obtener de esos tres vectores una resultante y pues determinar el ángulo en el que quedaría y pues obviamente su magnitud. Vamos a ver el ejemplo. Hasta el momento hemos trabajado para encontrar las componentes en X y las componentes en Y de cada uno de los vectores. Es decir, aquí en este vector, por ejemplo, el vector A, pues sabemos que está en un punto en X y sabemos que también proviene de un punto en Y. En el caso del vector C, pues es lo mismo. Tenemos aquí pues que debe tener una sección en X y pues también en Y tenemos que tiene componentes y en el caso del vector B pues también. Ahora nosotros ya que conocemos esos componentes podemos encontrar un vector resultante, es decir, de esos tres si nosotros los colocamos de manera continua como se indica en esta imagen, ¿qué quiere decir? Que en donde termina el vector A nosotros podemos colocar el vector B, aquí está, lo colocamos aquí, y donde termina ese vector B pues colocamos lo que sería nuestro vector C. Es como si aquí tuviéramos pues nuestro plano cartesiano nuevamente para poder ubicarlo, y en el punto donde termina el último vector, si nosotros trazamos una línea del origen a ese punto, tenemos otro vector y eso se le llama vector resultante. ¿Sí? Entonces podemos obtener cuánto mide, o bueno, en este caso de cuánto sería la fuerza, porque estamos hablando aquí de newtons, y cuál sería su ángulo en esta sección. Entonces, para obtenerlo, pues nosotros tenemos que obtener primero las componentes de las fuerzas en X de cada vector, las componentes de las fuerzas en Y de cada vector y realizar la sumatoria. Recuerden que esta letra griega que parece una letra E es la letra griega sigma, que nos indica suma. ¿Qué nos está diciendo aquí entonces? Que cuando obtengamos las fuerzas en X de A, de B y de C, pues hay que sumarlas algebraicamente, obviamente, es decir, si encontramos signos negativos, pues los respetamos, y también de la sumatoria de las fuerzas en Y, es decir, lo que obtuvimos también aquí en Y para A, para B y para C, pues también lo vamos a sumar. Una vez que tengamos esos resultados, pues nos dice que esta resultante, es decir, para obtener cuánto mide esto o cuánto es la magnitud de esa resultante, tenemos que obtener la raíz cuadrada y sumar las fuerzas en X elevadas al cuadrado y las fuerzas en Y previamente elevadas al cuadrado. Cuando tengamos esto, pues vamos a saber cuánto es este módulo, pero nos falta saber el ángulo, y para obtener el ángulo se obtiene de esta fórmula. Nos dice que el ángulo es igual a la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Aquí se ve un poco complicado, no es tan difícil, vamos a ver un ejemplo. Muy bien, entonces aquí tenemos estos vectores y vamos a realizar lo siguiente. En este caso yo tengo aquí mi vector A, y entonces lo que voy a hacer es que voy a obtener pues los valores, voy a ver en dónde está cada uno de esos vectores. Obtenemos entonces que el vector A tenemos una fuerza de 50 newtons con un ángulo que tenemos aquí de 45 grados. Después nos vamos a nuestro vector B, que nos dice que tiene una fuerza de 70 newtons, con un ángulo de, y aquí nos dice 30 grados, pero recuerden que tomamos pues la medida desde el 0 y hasta donde esté pues mi vector. En este caso, como aquí son 90 y aquí tengo 30, pues entonces mi ángulo es de 120 grados. Y tenemos acá este vector C, en el que tenemos que la fuerza es de 30 newtons, y para este caso pues vamos a obtener su ángulo, que desde aquí hasta donde pega con este vector, ¿sí? Si acá nos dice que son 20 grados y sabemos que en total tenemos 360 grados, pues entonces aquí serían 340 grados. Recuerden que se puede hacer también de otra forma. Por el momento únicamente estamos utilizando esos valores para utilizar sin ningún problema las fórmulas de seno y coseno. ¿Se puede utilizar también estos ángulos? Sí, pero tenemos que hacer pues ahí algunas cosas de análisis aparte que en este momento pues no vamos a revisar.
Muy bien, entonces para encontrar sus componentes en X, pues recuerden, aquí tenemos las fórmulas. Es importante que ustedes tengan a la mano su formulario. Y entonces tenemos, para encontrar las componentes en X, nos dice que es la fuerza por el coseno del ángulo. Y para las fuerzas en Y, pues es la fuerza por el seno del ángulo. Ok, coloco ahí mis fórmulas. Y entonces voy a colocar aquí estos datos. Entonces vamos a encontrar la fuerza en X para A. Y me dice que la fuerza, ya saben que la fuerza son estos 50 newtons. 50 newtons por el coseno de 45 grados. Aquí tengo ahora fuerza XB, que serían los 70 newtons por el coseno de 120 grados. Y después tenemos aquí que la fuerza X de C, que sería la misma fuerza por el coseno del ángulo, es decir, 30 newtons por el coseno de 340 grados. Muy bien, voy a dejarlo indicado ahorita de momento y ahorita lo obtenemos. Nos vamos a nuestras fuerzas en Y. Fuerza Y del vector A, me dice que es la fuerza, que quedamos que son 50 newtons. 50 newtons por el seno de 45 grados. Me voy a ir a mi fuerza en Y del vector B, que serían los 70 newtons por el seno de 120. 70 newtons por el seno de 120 grados. Nos vamos con la fuerza Y del vector C, que serían 30 newtons por el seno de 340 grados. Muy bien, ya tengo ahí mis valores, pues ahora me voy a la calculadora. Muy bien, ya tengo ahí mi calculadora y entonces vamos a obtener 50 newtons por el coseno de 45. En este caso ya no lo voy a hacer por separado y paso por paso como lo hicimos en el video anterior. Pueden consultarlo si ustedes gustan y tienen dudas. Lo voy a poner directo así en la calculadora. Y verifico 50 por el coseno de 45. Cierro aquí paréntesis. Y entonces me dice que es 35.35. Entonces pues lo anoto. Ahí está. Vamos a calcular el siguiente. Y tenemos que son 70 por el coseno de 120. Menos 35. Menos 35 newtons. ¿Ok? Me voy al siguiente. 30 coseno de 340. Y me dice que es 28.19. Muy bien, y ya tenemos los valores aquí en X. Me voy a ir a mis valores de mis fuerzas en Y. Es importante que ustedes cuando trabajen en la calculadora revisen que en la parte de arriba les aparezca la letra D, porque eso nos indica que estamos trabajando con grados. Si nosotros quisiéramos cambiar a radianes, pues entonces tenemos que cambiar la configuración aquí en el modo de nuestra calculadora. Voy a revisar entonces 50 seno de 45 y tenemos 35.35. Si a ustedes por alguna razón no les da estos valores, revisen la configuración de su calculadora. Pasamos al que sigue. 70 por el seno de 120. Seno de 120. 60.62 newtons. Ok, 30 seno de 340 y nos da menos 10.26. Es importante que revisen aquí los signos, no se les vaya a pasar, porque si no, pues no nos daría el resultado correcto. Muy bien, ya que tenemos esto, pues ya utilizamos la fórmula que teníamos aquí para las fuerzas en X. Para las fuerzas en Y ya tenemos los componentes de cada vector y pues ahora lo que sigue nos dice que hay que obtener la sumatoria. Es decir, tengo que sumar todas mis fuerzas en X y tengo que sumar todas mis fuerzas en Y. Aprovechando que lo tengo de esta forma, bueno, pues voy a obtener aquí la suma de cada uno y le voy a colocar aquí entonces sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y.
Muy bien, y entonces tengo aquí mi calculadora, 35.35 menos 35, como me indica ahí, y después más 28.19. Y listo, tenemos que serían 28.54. Y son newtons. Muy bien, ahí está. Hacemos lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y. Nos dio 85.71 newtons. Y ahora continuamos, entonces ya tengo las fuerzas en X, como lo tenía aquí señalado, las fuerzas en Y también ya está. Y ahora nos dice que para obtener la resultante, nos dice que hay que sacar la raíz cuadrada de lo que nos indica ahí. Entonces coloco aquí mi resultante. Estas barras recuerden que nos indican que es valor absoluto, es decir, nos interesa la cantidad. Entonces vamos a obtener aquí raíz cuadrada. Voy a colocar la fórmula para que se sepa de dónde va saliendo cada cosa. Muy bien, entonces tenemos ahí que nos dice la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado, que sería 28.54 newtons al cuadrado más 85.71 newtons al cuadrado. Muy bien, entonces esto sí lo voy a hacer por separado para que vayan ustedes revisando sus resultados. Y entonces tengo 28.54. Aquí tenemos el cuadrado, x al cuadrado. Ubicamos eso. Y nos da 814.53. 814.53. Y tenemos aquí que son newtons, newtons por newtons, newtons cuadrado. Muy bien. Vamos a hacer esto ahora, 85.71 al cuadrado. Y nos da 7346.20. 7346.20 newtons al cuadrado, pues quedamos que nos dan newtons cuadrados. Muy bien, ahora vamos a obtener entonces la suma de estos valores. 814.53 y nos da 8160.73. Y finalmente sacamos la raíz cuadrada y nos da que obtenemos 90.3367. Lo podemos redondear a 90.34. Aquí nos faltó, eran newtons cuadrados más newton cuadrados, nos faltaron los newtons cuadrados. Y cuando pues hacemos aquí la raíz cuadrada de esto, n cuadrada se le aplica raíz, el cuadrado y la raíz se va y me queda solamente newtons. Entonces aquí tenemos el valor de nuestra resultante. Muy bien, quiere decir entonces que de estos tres vectores, si nosotros obtenemos uno, pues entonces nos va a dar que es una resultante de 90.34. Pero ¿en dónde va a quedar? Pues no lo sabemos, tenemos que encontrar ahora el ángulo. Entonces, para obtener el ángulo, nos dice que es con la fórmula que está aquí indicada, que dice ángulo es la tangente a la menos 1, es decir, la tangente inversa de la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces voy a encontrar aquí el ángulo, tangente a la menos 1, la sumatoria de fuerzas en Y, que es 85.71 newtons, y tenemos acá 28.54 newtons. Tenemos esto y vamos a hacer la operación y nos da que es 3.0031. 3.0031. Aquí ya no tenemos estos newtons, newtons entre newtons, pues se eliminan y me queda solamente la cantidad. Entonces tenemos aquí, si aplicamos la tangente inversa, tenemos ese valor y le damos shift tan. Nos va a quedar aquí, si ustedes observan, dicen tan menos 1 y le digo igual. Me dice 71.58. Y esto pues estamos hablando de grados. Entonces, para esto de la tangente también verifiquen
No es lo mismo que yo coloque tangente. Si sacamos esto, no nos va a dar el mismo valor. Tiene que ser tangente inversa. Entonces borro eso y digo inverso tangente y me tiene que aparecer así tan menos 1. Y entonces pues ya indico el valor del que voy a sacar la tangente. Y listo, ahí está la misma cantidad que pues yo tengo aquí ya anotada. Muy bien, ahora, ¿qué significa esto? Quiere decir entonces que de estos tres vectores, que yo tengo ahí, yo voy a obtener un vector resultante, es decir, si yo coloco este vector B, lo coloco aquí al final de este, como habíamos visto anteriormente, aquí, y después de ese coloco el vector C, que quedaría aproximadamente algo así, pues entonces me dice ahí que mi vector resultante, es decir, de aquí, si yo trazo una línea de aquí al origen, es decir, este sería mi vector resultante, y este vector que yo tengo aquí me quedaría aquí con un ángulo de 71.58 y esta resultante sería de 90.34 newtons. Entonces yo de esta forma tengo mi resultante. Recuerden ustedes trazar ahí con su regla. Aquí me queda un poco chueco, pero aquí quedaría mi vector. Entonces este es el ejercicio, muchachos. Ahora bien, ¿cómo lo podemos aplicar a un problema pues cotidiano o con algo más común? Pues miren, aquí me dice un ciclista recorre una distancia de 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. Si se dan cuenta, aquí no me está hablando de X y Y. Sin embargo, nosotros sabemos que el norte pues se representa hacia arriba y el sur hacia abajo, el oeste hacia la derecha y el este, perdón, hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Si nosotros nos vamos a X y Y, bueno, pues tendríamos esto de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues nos dice, un ciclista recorre 3 kilómetros al norte. Aquí vemos una flechita, un vector, que son 3 kilómetros al norte. Y después nos dice que 4 kilómetros al oeste. Es decir, no nos dice menos 4 kilómetros, pero como nos está diciendo al oeste, pues sabemos que es hacia la izquierda. Es mi vector o mi flechita que está en verde. Nos dice calcular cuál es la distancia total que recorre. La distancia, pues simplemente nosotros podemos sumar estas cantidades y sabemos que recorrió 3 kilómetros, luego 4, entonces nuestra distancia total pues sería 3 kilómetros más los 4 kilómetros y pues mi distancia total recorrida pues son 7 kilómetros. Pero ahora me dice cuál fue su desplazamiento. Recuerden que cuando vimos la introducción a las magnitudes escalares y vectoriales decíamos que en el caso del desplazamiento sí es importante señalar el sentido, la dirección y el sentido. Entonces en este caso está marcado aquí con anaranjado una línea o lo que sería mi vector y sería pues una resultante, es decir, una vez que recorrió esta distancia y después recorrió esta distancia, desde mi punto de salida hasta el punto final, pues cuánto se desplazó. Esto no sabemos cuánto mide, pero este sería mi vector y este sería mi resultante. Yo tengo que averiguar cuánto se desplazó y pues también podría averiguar aquí cuánto es mi ángulo, ya sea este ángulo o el ángulo que tengo si considero desde acá, desde el cero. Entonces vamos a ver cómo lo obtenemos. Aquí ya dijimos que esta distancia pues ya la obtuvimos, fueron 7 kilómetros. Voy a indicar aquí 7 kilómetros. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue su desplazamiento? Nosotros para ese desplazamiento necesitamos entonces las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Entonces podemos observar aquí que tenemos mi fuerza en Y, que me está diciendo aquí con este vector que está en azul, y son 3 kilómetros, ¿sale? Entonces, fuerza Y, 3 kilómetros. Está hacia arriba, pues entonces lo voy a indicar positivo. Nosotros dijimos que la distancia pues no tiene, no puede ser positiva o negativa, pero en este caso para indicar pues el desplazamiento sí necesitamos indicar si fue hacia la izquierda y pues sabemos que si es hacia la izquierda es con un negativo. Entonces mi fuerza en X, ¿cuánto se desplazó? 4, pero como está hacia la izquierda pues serían menos 4 kilómetros. Por esa razón la estamos colocando como negativa. Ahora, ya tenemos estos datos y según nuestras fórmulas que nos decía pues en el ejercicio anterior, esta de aquí de la resultante y la del ángulo, pues nos dice la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado
y pues también tenemos aquí para obtener el ángulo. Entonces voy a ocupar estas fórmulas y las voy a colocar aquí para que les tenga presente. Por eso es importante que ustedes tengan a la mano su formulario para que no tengan que estar cambiando de hoja o buscándola, y pues ya ahí es más fácil. Muy bien, ya está. Ahora, en este caso me dice sumatorio de fuerzas en Y y sumatorio de fuerzas en X, pero en este caso solamente tenemos dos fuerzas. Entonces, pues va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque no tengo que obtener sumatoria, únicamente voy a colocar los resultados. Entonces, raíz cuadrada, y me dice fuerzas en X al cuadrado. Fuerzas en X, pues tengo menos 4 kilómetros al cuadrado. Más las fuerzas en Y, que serían 3 kilómetros. Y pues esto también al cuadrado. Si yo hago esto, entonces tengo que menos 4 al cuadrado me va a dar 16. Kilómetros al cuadrado me va a dar kilómetros cuadrados. Más 3 al cuadrado me va a dar 9 y kilómetros al cuadrado me va a dar kilómetros cuadrados. ¿Por qué 16? Porque 4 por 4 es 16. 3 al cuadrado, 3 por 3 me da 9. Muy bien, entonces ahí tenemos esto. Esto lo pueden hacer con la calculadora para comprobarlo, pero pues creo que no es necesario. Se puede de manera directa. 16 más 9 me va a dar 25. Kilómetros cuadrados más kilómetros cuadrados, pues se mantienen las unidades, kilómetros al cuadrado. 25, la raíz cuadrada, pues me da 5 y kilómetros al cuadrado. Le sacamos raíz y entonces me da solamente kilómetros. Y entonces ahí obtengo que si yo checo pues este vector, esta resultante, pues de acuerdo con esto va a ser de 5 kilómetros. Ahora me falta encontrar el ángulo, ¿sí? Como yo utilicé esta cantidad, esta negativa, pues vamos a ver qué es lo que nos aparece. Muy bien, ahora sigue, entonces hay que obtener el ángulo. Y pues tenemos aquí que el ángulo es la tangente inversa de las fuerzas en Y entre las fuerzas en X. Fuerzas en Y son 3 kilómetros. Es importante que verifiquen aquí para que no se vayan a equivocar. 3 kilómetros y las fuerzas en X, que sería menos 4 kilómetros. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la división y tenemos 3 entre menos 4 y me da menos 0.75. Menos 0.75. Muy bien, ahora entonces vamos a sacarle la tangente inversa. Recuerden, Shift, Tan. Y pues nos dice que es menos 36.86. Menos 36.86. Y aquí, como teníamos kilómetros entre kilómetros, se eliminó, ya no nos quedaron unidades. Y aquí, como estábamos sacando el ángulo, pues esto nos dan grados. ¿Ok? Entonces, pues de esta forma me está diciendo menos 36.86. Yo no puedo tomar a partir de aquí menos. Como estuve indicando aquí menos 4, pues entonces ese menos 36, pues lo tenemos de este lado. Ya está, y entonces pues yo puedo indicar este ángulo de aquí, menos 36.86, o si lo quiero indicar con respecto a este 0 de aquí hacia allá, pues solamente digo 180 menos 36.86 y pues verifico cuánto me da. Y tenemos que son 143.14, es decir, si yo mido este ángulo desde aquí serían 143.14. Y este sería pues mi ángulo. Si ustedes lo indican de esta forma o se le indican aquí de esta forma, es correcto. Siempre y cuando pues también coloquen esto para indicar que es ese ángulo, o de este lado para indicar que es este el que están midiendo. Si ustedes hacen esto a escala y le miden 3 centímetros, 4 centímetros, se van a dar cuenta que aquí serían 5 centímetros, y si verificamos el ángulo, pues efectivamente van a comprobar que es ese. Lo pueden hacer para pues revisar. Y bueno, pues entonces así estaría terminado. Ahora, ¿qué es lo que se quedó de tarea, muchachos? Pues se quedó que para este sistema de vectores, pues todos estos tendrían que estar en un mismo plano cartesiano. Hay que indicar pues qué vector es, su fuerza y su ángulo. Y una vez que tengan eso, pues hay que sacar las componentes de cada uno de ellos. Es decir, tengo que sacar aquí f de x para A, B, C, D, E y todos los demás. Tengo que sacar las fuerzas en Y.
Una vez que tenga esas fuerzas, tengo que sacar la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en Y. Ya que tenga esa sumatoria de fuerzas, pues entonces voy a obtener mi resultante con la fórmula que ya vimos. Y cuando tenga esa resultante, pues también puedo obtener pues aquí mi ángulo. Y con eso estaría terminado su ejercicio. Pues bien, muchachos, eso es todo. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, pues me indican en el grupo de WhatsApp.